¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá, ahí, del otro lado de la pantalla. Es un gusto poder compartir este espacio para conversar un tema que nos parece que es sumamente interesante y provechoso para todos los que estamos en el desarrollo y diseño de aplicaciones. Así que nada, un gusto poder compartir este reto con ustedes. Primero que nada me presento, soy Pablo Galo, estamos como comentaron las compañeras desde la oficina de Evertec de Montevideo, Uruguay. Llevo en Evertec aproximadamente unos 5 años, hace 5 años más o menos la compañía Evertec adquirió la empresa que estaba aquí en Montevideo, Uruguay, hace 5 en Evertec y un poco más, otros años más en vidas pasadas. Mi pasado en la empresa, digamos que en general mis tareas dentro de lo que es la organización ha sido desarrollo y diseño. En esta última etapa me desempeño como líder del área de investigación y desarrollo aquí en Montevideo, en Evertec. Eh, eh, y es un área que se encarga de hacer herramientas y soluciones transversales a toda la organización. Dentro de las actividades que estamos haciendo, nos hemos topado con este tema que vamos a tratar hoy. Afortunadamente nos hemos topado con este tema por razones que vamos a estar hablando ahora. Y como que lo tenemos bastante presentes, todas estas cuestiones en la realidad actual. Bueno, sin más, vamos a comenzar. La idea es hablar un poco de lo que es la arquitectura de aplicaciones basadas en microservicios. Va a ser un pantallazo general de varios temitas que nos parece que están buenos poder tratarlos con ustedes. Y vamos a arrancar por la pregunta del millón, que es, bueno, ¿qué es una arquitectura basada en microservicios? Quizás ya hayan escuchado hablar de este tema, de microservicios, el mundo serverless, etcétera, etcétera. Está como que bastante a flor de piel, de moda, con todo el asunto de la nube, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, una aproximación, una definición posible de lo que es una arquitectura basada en microservicios es una forma de diseñar o implementar aplicaciones donde las mismas están formadas por una colección de servicios pequeños, autónomos, que la idea es que en su conjunto proporcionan funcionalidades de negocio completo. Es decir, que en esencia es un poco llevar adelante el paradigma de divide y vencerás, pero aplicado al mundo del diseño de aplicaciones, donde queremos separar nuestra aplicación en distintos componentes que sean autónomos, que sean aislados. Eso lo vamos a estar hablando ahora, qué significa cada uno de esos términos. Y que en su conjunto cumplen un objetivo, es decir, que tienen una razón de ser y que en su conjunto a su vez logran implementar una herramienta tal cual la conseguimos normalmente. Bueno, y la pregunta ¿es realmente útil? Es decir, ¿por qué necesitamos una arquitectura de microservicios? Es un poco, la idea es llegar a ver por qué esto es necesario. Entonces, pensamos que para dar un poco en contexto en por qué esto es bueno, es ver algunos casos de éxito que adoptaron este tipo de arquitectura y que quizás comenzaron como muchas tantas empresas de la misma manera y que se vieron obligadas, producto de la realidad cambiante, de su realidad cambiante, a cambiar también de arquitectura. Como es el caso de Netflix, que es un caso, bueno, son los 3 casos que vamos a ver ahora, son bastante notorios. Netflix comenzó siendo una aplicación, sí, una empresa chica de renta de DVDs.
y comenzó siendo pequeño. El negocio que tenían era de renta de DVDs, que uno rentaba un DVD y después tenía que devolverlo, y tenía como una fila, una fila así de películas, y cuando se devolvía la película le mandaban otra. Así fue como comenzó Netflix antes de ser lo que es hoy en día. Y bueno, el problema fue cuando empezaron a aumentar los clientes, quisieron agregar nuevos servicios, se vio en un problema justamente porque no podía cumplir con la demanda. Entonces comenzó una migración en el 2008, luego de experimentar un gran fallo de base de datos que les corrompió básicamente toda la base de datos, algo que no, los que saben la criticidad de la base de datos saben que no está para nada bueno. Y esto fue como que el motor que los llevó a decidir cambiar de arquitectura. Hacia el 2016 completó completamente la migración, y le llevó la friolera de 7 añitos, o sea, la migración. Y bueno, básicamente pasó de un sistema rígido, que ahora vamos a estar conversando un poquito más, a un sistema basado en microservicios. Y actualmente tiene hosteados sus servicios en la nube de Amazon, se conoce como AWS, Amazon Web Services. Bueno, se convirtió en lo que todos conocemos que es Netflix hoy en día. Uber pasó por una situación bastante similar. Inicialmente operaba solamente en San Francisco, y también le pasó, producto del éxito, de que al querer brindar más servicios y al tener más clientes, el sistema con el cual manejaban toda la organización no daba abasto. A su vez, un detalle muy interesante es que los desarrolladores que mantenían la plataforma de Uber manifestaron la dificultad que les representaba poder mantener justamente la aplicación, porque como era una aplicación ya había crecido tanto que era enorme, poder hacer un cambio en esa aplicación era muy costoso, y solo las personas que tenían mayor expertise eran capaces de hacerlo. Bueno, transitaron un camino de migración. En el caso de ellos fue a una arquitectura orientada a servicios, pero en esencia es en microservicios, y bueno, tienen hoy en día más de 500 microservicios. Lo mismo le pasó a Amazon, con una situación bastante similar. Algo curioso uy, se me fue ahí, que le pasó a Amazon, o que implementó Amazon, fue que en el proceso de migración, para justamente separar las distintas partes de su sistema y formar distintos equipos, aparecieron reglas o lineamientos. Uno de ellos, muy curioso, es el formar equipos de 2 pizzas, las que se comen, las que tienen tomate por arriba, digamos, donde básicamente la idea era tener equipos que se pudieran alimentar con 2 pizzas. Si 2 pizzas no alcanzaban para mantener el equipo, ese equipo era en grande. Entonces, aproximadamente le calcularon 10 personas como que era el número adecuado, donde básicamente vieron de que era más fácil para las reuniones, el tener acuerdo entre las distintas personas, el saber qué estaba haciendo cada uno, etc. Y otro de los lineamientos fue el de: si tú lo construyes, tú lo ejecutas, donde básicamente el equipo que se encargaba de hacer una funcionalidad también era el encargado de las restantes etapas en el desarrollo, como ser la implantación, mantenimiento, etc. Con ese tipo de lineamientos, y hay algunos más que también están buenos, pero lo vamos a saltear, también lograron convertirse en el negocio que es Amazon hoy en día. De estas empresas que están acá, lo que todas manifiestan como las mejores características de esta arquitectura de microservicios es que esto les permitió ahorrar un montón de plata. Por supuesto que en el proceso de migración hubo que hacer una gran inversión de dinero. No es gratis pasarse una arquitectura monolítica, que ahora vamos a estar viendo bien qué es, a una arquitectura de microservicios, pero luego les permite tener un mayor ahorro de dinero, tener mayor disponibilidad en caso de fallas. Es una arquitectura que es ideal para eso.
tener mayor escalabilidad, perdón, que hace referencia a que si de mañana, bueno, hoy en día la base de usuarios de estas empresas es enorme, si aumentara, estarían preparados para recibir aún mayor cantidad de usuarios. Y por supuesto el tema de la mejora de la performance, de que justamente queremos que con esta migración a microservicios, la herramienta sea capaz de justamente procesar más clientes y más demanda. Bueno, Evertec, en particular Montevideo, Uruguay, también es una empresa que está transitando este camino. Afortunadamente la arquitectura de nuestras aplicaciones nos está quedando corta para ciertas cosas que queremos hacer. Y estamos transitando este camino, estamos en proceso de diseño. Ojalá que podamos hacerlo de manera igual de exitosa que estas empresas. Apostamos a que podamos hacerlo. Bueno, haciendo un poco de referencia al tema del problema que presentan las aplicaciones cuando están diseñadas de una manera tradicional, digamos, es decir, ninguna de estas empresas diseñó, ni Netflix ni Uber, quisieron hacer una aplicación mala cuando comenzaron, sino que hicieron una aplicación que cumplía con ciertas, como queremos hacer todos o como hacemos todos, con ciertos lineamientos básicos de programación, pero que después tienen problemas. A esa aplicación normalmente se le denomina como monolito, donde básicamente ahí pusimos un par de ejemplos. En el A es un diseño de una aplicación web. Es el típico caso de una aplicación web donde se renderían las páginas del lado del servidor, en el cual los distintos componentes que forman parte del negocio, de presentación, etcétera, está todo metido adentro de un mismo ejecutable, un mismo artefacto que se ejecuta básicamente. Puede haber alguna variación, se puede separar un poco, pero en esencia cuando uno hace el deploy de eso, lo termina haciendo en esencia todo junto. El diseño B es una pequeña variación que es más orientado a una aplicación donde se separa lo que es la parte web de lo que es el backend. La parte web tiene dos componentes, uno que puede funcionar del lado del browser, que como sería el caso de aplicaciones de single page application, hechas en Angular, React, que terminan teniendo una parte que es rendereada al lado del servidor, pero que en esencia la parte del backend funciona de una manera similar. Están todos los módulos con una alta cohesión entre sí, con un alto acoplamiento, se conocen todas sus mañas, por así decirlo, no hay interfaces claras, o si las hay en realidad se cambian fácilmente para que uno se adapte al otro. Entonces el problema de esto tiene varios problemas, pero tiene también varias ventajas. ¿Por qué generalmente todos arrancan con el monolito? Bueno, es la arquitectura, si no es la más fácil de implementar, es de las más fáciles que hay, es sencillo, en esencia se puede ver como un único ejecutable, es más barato que otras arquitecturas, sencillamente se programa, se piensa en los módulos, se diseña y se construye, no se van a tener más dificultades que esas. La base de código es en esencia una sola. El repositorio generalmente donde van estas herramientas es un único repositorio, donde dentro de ese repositorio se pueden hacer separaciones en distintos módulos, pero cuando se hace el checkout de una base de código único. El rendimiento es ideal, no sufre de ciertas o sea, puede tener problemas de rendimiento, pero no producto de la interacción entre los módulos porque están uno al lado del otro. El testing es más sencillo que una aplicación distribuida. Y la depuración también, lo que es el debugging, es bastante más sencillo que en otro tipo de arquitecturas, debido a que justamente están todos los módulos juntos. Uno no tiene que levantar N aplicaciones para poder probar algo, sino que generalmente tienen un proyecto, le da play y eso es lo que termina usando para depurar. Los problemas que tiene
es que con el tiempo la velocidad del desarrollo empieza a ser más lenta, justamente porque crece el código, la cantidad de código que ahí crece, el expertise que hay que tener para entrarle a ese código cada vez tiene que ser más alto. A su vez que, bueno, hay temas de, de performance a la hora de desarrollar. Uno si levanta una solución que es muy grande, tiene que pagar el precio de cargar módulos que de repente no le interesa, pero como están ahí, los levanta igual. A su vez tiene ciertas dificultades a la hora de incorporar nuevas tecnologías, como los módulos están bastante acoplados, no es tan sencillo decidir, bueno, este módulo ahora lo quiero hacer con esta tecnología y este módulo con esta otra. Bueno, dificultad de escalamiento que también comentamos, la baja fiabilidad o resiliencia, esto es la tolerancia a fallas. En una aplicación que funciona como un todo, se corre más riesgo que si falla un módulo, la aplicación se caiga absolutamente entera. Bueno, baja flexibilidad para incorporar tecnologías nuevas, para los cambios, y dificultad de mantenimiento, porque si hay un módulo que tiene algún problema y hay que corregir algo, hay que cambiar toda la aplicación. En esencia, si la aplicación queda corta en términos de procesamiento y hay que escalar, hay que escalar toda la aplicación. Entonces, es bastante más costoso. Y tarde o temprano, por más de que uno pueda escalar verticalmente, puede a la máquina en producción donde está ejecutando la aplicación agregarle más memoria, más CPU, llega un momento que se va a encontrar con un techo, y es ahí donde viene la arquitectura de microservicios. Donde primero vamos a hablar de las principales características. En principio, digamos que cada microservicio tiene un propósito definido, acotado, y que atiende un conjunto de necesidades específicas del negocio que está resolviendo. No es que un microservicio tiene que tener una única tarea, no necesariamente hay que llegar a ese nivel de granularidad, pero en esencia un microservicio realiza un conjunto de tareas que están relacionados bajo un concepto, un área de negocio, una motivación. Es autónomo. Esto quiere decir que se puede desarrollar el microservicio, pero se puede también implantar, instalar y escalar de manera independiente de los demás. ¿Esto quiere decir que un microservicio funciona solo y no precisa de interactuar de otros? No. Un microservicio puede tener necesidad de interactuar con otros servicios, y si los otros servicios no están o se caen o no funcionan, el microservicio no va a poder funcionar. Pero desde su concepción original ya está pensado de que ese servicio va a saber reaccionar cuando no puede interactuar con otros servicios. Eso es a lo que se hace referencia como que es autónomo, porque ya sabe cómo no se va a caer, va a saber devolver una respuesta adecuada si no logra cumplir con su cometido. Los microservicios tienen una API definida, se habla de esa API como si fuera un contrato que se respeta entre los distintos microservicios, que requiere todo un trabajo de definición, requiere un trabajo de mantenimiento a medida que el servicio va cambiando, que va evolucionando, pero está bien definido cuáles son sus operaciones y hay que pensarlas bien. Esto es muy importante, cada microservicio debe ser dueño de su repositorio de datos. Lo que es la arquitectura pura de microservicios, la base de datos acompaña, o el repositorio de datos acompaña al microservicio. A veces se hace un poco de trampa y se hacen que varios microservicios compartan la base de datos. Eso funciona, tiene después otros problemas de escalabilidad a nivel de la base de datos, pero lo que es la esencia del microservicio es dueño cada microservicio de su repositorio de datos. Cada microservicio es independiente desde un punto de vista de tecnología. Acá la idea es justamente que viene de la mano con el otro punto, que es que cada microservicio puede tener su propia base de código. Cada equipo encargado de un microservicio puede elegir la mejor tecnología adecuada para lo que el microservicio vaya a hacer, para la responsabilidad de ese microservicio.
lo cual le da una flexibilidad tremenda. No está mal que los microservicios que usen tecnologías diferentes, aunque puede llevar a algún que otro temita que vamos a ver ahora a continuación. Como comentaron los compañeros al principio, la idea de esto es que también sea un poco interactivo, o sea, que si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario y quiere participar, por favor, siéntase libre en cualquier momento de hacer el comentario. Sí, Pablito, justo te iba a comentar, tenemos una pregunta por acá. Dice, ¿tiene sentido una arquitectura de microservicios si no es en la nube? Sí, tiene sentido, perfectamente. La nube es como que el paso siguiente, una vez que uno tiene una aplicación diseñada en microservicios, porque ofrece un montón de funcionalidades para ciertos aspectos que vamos a crear de nuestra solución, como es la escalabilidad, la resiliencia de nuestra aplicación. Pero perfectamente se puede pensar en hacer una instalación usando, por ejemplo, vamos a hablarlo más adelante, un orquestador, en definirse un orquestador como puede ser Kubernetes en un clúster local, y sobre ese clúster trabajar con una arquitectura de microservicios. Es independiente de la nube, es una arquitectura cuyos beneficios se pueden llegar a palpar fuera de una nube. La nube cumple como que el paso o la tarea de darnos un montón de servicios que quizás de otra forma sea más difícil tenerlo. Pero sí, tiene sentido. Bien, por el momento es la pregunta que vamos teniendo, Pablito. Si quieres podemos seguir avanzando y a medida que vayan cayendo las preguntas las vamos viendo. Perfecto. Bueno, hablando un poco de las ventajas que estamos comentando antes, después de que decidimos este paso de tener una arquitectura de microservicios cuya migración es todo un desafío, lo que vamos a terminar teniendo es una arquitectura en la cual vamos a tener como ventajas todo lo que eran desventajas de la arquitectura monolítica, es decir, flexibilidad y agilidad respecto al cambio, es decir, el poder evolucionar cada uno de los microservicios de manera independiente, respetando por supuesto las interfaces, respetando la API definida, pero teniendo flexibilidad en ese sentido. Poder tener mayor mantenibilidad de los microservicios, justamente si un microservicio tiene un problema, se cambia y se corrige ese microservicio puntualmente, no hay necesidad de reemplazar todo. Reuso, porque indirectamente o directamente, cuando uno define las responsabilidades de cada microservicio, está siendo bastante selectivo a la hora de qué funcionalidad poner, y luego esas funcionalidades se pueden reusar en distintos lados. O sea que indirectamente se está usando, se puede reusar una misma funcionalidad para distintas situaciones. Mix tecnológico es una de las cosas buenas que tiene, que también lo comentábamos, la resistencia a fallas, la escalabilidad, y que cada microservicio es dueño de sus datos. Ahí el dibujito que pueden ver en pantalla es un poco muy a gran nivel, cómo es la interacción, si cada cuadradito es un microservicio, cómo pueden interactuar entre ellos, cada microservicio tiene su base de datos, y en el otro se puede ver cómo en distintos hosts, en el otro diagrama se puede ver que en distintos hosts hay de cada uno de los microservicios varias instancias, lo cual permite justamente, que es otra de las ventajas, que tiene un mayor aprovechamiento de los recursos de la infraestructura que tenemos. Esto que están viendo ahora sería como una especie de arquitectura de referencia que podemos tener de cómo sería un diseño basado en microservicios de un sistema, donde podemos ver lo que es la parte de microservicios, que son un conjunto de servicios independientes, cada uno tiene un colorcito diferente,
que representan nuestros microservicios. A estos microservicios se agrega un componente nuevo que aparece ahí, que se llama API Gateway. Vamos a estar conversando un poquito de él más adelante, que es el encargado de poder redirigir las peticiones a los distintos microservicios y saber interactuar y saber cómo resolver ciertas problemáticas de negocio. A través de este API Gateway es que accede finalmente el cliente para poder resolver la petición puntual que tiene para nuestro sistema. Y luego se puede ver también la parte de management, que es básicamente un módulo o un sistema que se encarga de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los microservicios, el estar pendiente de su salud, el estar pendiente de si es necesario escalar y agregar más instancias de servicio, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. La parte de Service Discovery también, que hace referencia a cómo un microservicio encuentra otro microservicio para poder interactuar con él. También hay varias formas, una de ellas es a través de el servidor de DNS, que es la más común. La parte muy importante, que es la parte de monitoring, es sumamente importante cuando se cuenta con este tipo de arquitectura, de tener una forma de saber justamente cómo se está comportando el sistema y las determinadas operaciones o flujos de negocio que tengamos, cómo se están desarrollando desde todo punto de vista, en términos de tiempo, de recursos, etc. Hay que tener en cuenta que acá estamos viendo 4 microservicios. Si tenemos un escenario como el de Uber, que tenía más de 500 microservicios y queremos buscar algo en un load, es un poco complicado. Entonces hay que pensar en herramientas de monitoreo y de poder agregar toda esa información de manera unificada para facilitarnos la vida y hacerla, este tipo de tareas, hacerlo realizable. Un componente más que está por ahí arriba a la izquierda es el Identity Provider, que básicamente es un componente que se encarga de proveer servicios de autenticación y autorización, de manera de que los clientes solamente puedan consumir nuestros servicios si están autenticados y puedan consumir ciertos servicios a los cuales están autorizados. Este componente es en general un componente externo, es que puede ser un microservicio más de nuestra arquitectura, en el caso que estemos en un entorno local, pero generalmente es un componente externo. En la nube hay varios proveedores que tienen que ofrecen este tipo de servicio y que el cliente consulta por fuera de lo que es todo el deployment de los microservicios. Y después un par de componentes más es el Content Delivery Network para lo que es los recursos estáticos, para evitar tener que ingresar a los microservicios para obtener ese tipo de información. Algo para destacar también, hablamos de microservicios siempre pensando en el backend, es el escenario más común con el cual uno ejemplifica microservicios y que se aplica este tipo de arquitectura, pero también se puede llegar a aplicar para lo que tiene que ver con el desarrollo de interfaces gráficas. Típicamente, salteándonos lo que es algunas capas en el medio, pero típicamente nuestra interfaz gráfica es una serie de componentes que consume una API en un web server, y ese web server eventualmente puede comunicarse con distintos microservicios, pero la interfaz gráfica en sí sigue siendo un monolito. Es decir, que quien se encarga de renderear la interfaz gráfica sigue siendo un monolito. Entonces, el siguiente paso para aplicar la misma idea de microservicios desde un punto de vista de la interfaz gráfica es, definir un conjunto de microservicios. En este caso son microservicios especializados que lo que hacen es componer esas partes de la interfaz gráfica de manera de que se tengan los mismos beneficios en la interfaz gráfica que se tienen a nivel del backend, donde
perfectamente los componentes pueden ser de tecnologías distintas, pues se puede hacer correcciones de problemas o migraciones de componentes también de forma aislada, los mismos beneficios, pero desde el punto de vista de la, de la interfaz gráfica. Esto se conoce como Composite UI. No es muy usado, no tiene tanta fama como la arquitectura de microservicios de backend, pero hay muchos sitios web que lo utilizan y la gracia es que nosotros no nos damos cuenta. Los consumimos esos sitios, no nos damos cuenta, pero tras bambalinas tienen este tipo de comportamiento. No todo es color de rosa para lo que es microservicios. Vamos a estar conversando de algunos de estos temas en más profundidad en los próximos minutos, pero cuando uno decide pasarse a una arquitectura de microservicios, se va a encontrar con ciertas dificultades. No es que uno cambie unos problemas por otros y termine siempre con más problemas, no, al contrario, uno resuelve el problema original que tenía, que era el de poder hacer que su aplicación ahora sea más resiliente, más escalable, etc. Pero se va a encontrar con estos desafíos. El primero es que la complejidad global de la aplicación va a terminar siendo mayor. Es decir, cuando uno tenía su monolito chiquito, con pocas líneas de código, tenía sus dolores de cabeza, pero dentro de todo era algo bastante manejable. La complejidad global de una arquitectura en microservicios es mayor, eso sin lugar a dudas. No tiene sus grandes ventajas, pero es mayor la complicación. Es necesario, en casos con esa cantidad tan grande de microservicios, contar con otras herramientas que las vamos a estar mencionando, por ejemplo, los orquestadores, como puede ser Kubernetes o algo un poco más sencillo como ser Docker Compose, pero necesita poder tener una forma sistemática de manejar los microservicios. Los recursos globales también van a ser más elevados, pero en general es porque nuestro sistema es mayor, creció. Es decir, desde un punto de vista de números fríos, sí, es uso más grande en términos de recursos, pero es justificado. El desarrollo del testing es un poco más complicado, justamente porque la aplicación ahora está distribuida. La falta de estandarización, esto es cuando dijimos que era bueno y saludable que se utilice la mejor tecnología para cada microservicio, la que se adapte más a las necesidades y a lo que se quiere resolver. Si no hay cierto control de cómo se hace cada uno de los microservicios, aún con la misma tecnología, puede llegar a causar de que sea todos los microservicios heterogéneos en cómo están hechos, y eso puede llegar a presentar dolores de cabeza si llega a haber cambios de personal de un equipo al otro. Por eso un mínimo de estandarización está bueno tener, hay formas de resolverlo, por ejemplo, cuando se crean microservicios nuevos, contar con una misma plantilla para el editor que estén usando, sea IntelliJ para Java o Visual Studio, y tener un template de trabajo que se pueda utilizar para poder, por lo menos los lineamientos generales, repetirlos entre uno y otro microservicio y tecnología. Latencia y congestión de red, claro, al haber más servicios, es lógico que el uso de la red sea mayor, pero al mismo tiempo se ve beneficiado de justamente todo lo que hablamos de la escalabilidad de los microservicios. La integridad de datos, la atomicidad transaccional, este es un tema bastante interesante, que es que antes se contaba con una única base de datos, las transacciones contra la base de datos eran atómicas, cumplían con los principios ACID de transacciones de base de datos. Ahora la base de datos está totalmente distribuida, cada microservicio debería tener su repositorio de datos. ¿Cómo nos aseguramos de que los cambios que se hagan en distintos microservicios ocurran de manera transaccional? Hay distintas estrategias, vamos a estar bichándolas más adelante, pero es un desafío que antes no se tenía y que claramente puede llegar a ser un dolorcito de cabeza.
La orquestación, lo que hablamos más temprano, el poder gestionar cientos de microservicios de manera eficaz. El versionado, cada microservicio es independiente, es autónomo, pero es inevitable, en algún momento va a cambiar. Vamos a agregar funcionalidades nuevas, vamos a agregar algún cambio rupturista, y eso va a haber que de alguna forma manejarlo. Entonces hay que entrar a pensar también desde el principio en el desarrollo de la arquitectura de microservicios y pensar en estrategias de versionado de la API. Y en definitiva también lo que es la definición de los microservicios. El decir de que son autónomos, que son que cumplen determinado área de negocio, el encontrar para cada microservicio hasta dónde llega su responsabilidad, dónde empieza la de uno y termina la de otro, eso también da trabajo. Y es necesario pensarlo bien porque es en definitiva lo que termina es lo que termina ayudándonos a reusar los servicios y a poder hacer las distintas actividades con ellos. Antes de pasar a la primer demo, hablar un poco de contenedores. A esta altura creo que todos en algún momento escuchamos hablar de Docker. Cuando escuchamos hablar de Docker, y es lo mismo que hablar de contenedores, ya uno a veces no distingue entre contenedores y Docker. En sí, Docker es ahora vamos a ver bien lo que es Docker, pero el paso previo a llegar a Docker es hablar de containerización. No es necesario para la arquitectura de microservicios, pero van de la mano. Van de la mano porque justamente los contenedores tienen un montón de virtudes que hacen que el desarrollo con la arquitectura de microservicio sea mucho más fácil. Pero sí, no es necesario. Si uno hace una aplicación que cumple con los lineamientos que ya vimos y la ejecuta, cumpliría con lo que es ser un microservicio. El tema es la facilidad con la cual nosotros podemos hacer eso y evolucionar eso. Y los contenedores vienen justamente para ayudarnos en eso. La containerización en definitiva, es una estrategia de desarrollo de software en lo cual básicamente una aplicación o un servicio y sus dependencias y la configuración, todo eso se empaqueta todo junto y es nuestra unidad de deploy. Es lo que nosotros vamos a terminar instalando, ejecutando, etc. Entonces, desde este punto de vista, ejecutar una aplicación consiste, desde un punto de vista de contenedores, en crear una instancia de lo que se llama una imagen de un contenedor, que eso va a terminar ejecutando sobre un runtime que corre en el sistema operativo de un host, de un computador donde se instala ese runtime. Como vimos, no es un requerimiento para lo que es la arquitectura de microservicios, pero permite hacer, o las ventajas más grandes que tiene es el hacer el deploy entre distintos ambientes sin tener que hacer modificaciones en lo que se está instalando. El decir, funciona en mi computadora, funciona, pero en producción no funciona. Bueno, eso con contenedores disminuye bastante. No quiero decir que se terminó, pero está bastante mitigado. Se tiene bastante economía respecto a los recursos. Ahora vamos a ver un diagramita respecto a la otra gran forma que se tiene de hacer el deploy de esto, que es en máquinas virtuales. Una máquina virtual es un objeto de deployment mucho más pesado que un microservicio. Independencia de aplicaciones. Mi aplicación está contenida en un contenedor. Para los que nunca escucharon el término de contenedores, se puede pensar como que es un contenedor de un barco, donde adentro de los que están en los puertos, ahí adentro está todo. Esto es la misma idea. Eso los convierte en objetos completamente independientes, isolados, autocontenidos, que es también lo que nosotros queremos de nuestros microservicios. Y son objetos que son ideales también para escalar. Si uno precisa, tiene una aplicación, un microservicio, y está quedando corto por la demanda que está teniendo, en lugar de darle doble clic a otra instancia ejecutable, lo que hace es levantar una instancia más de ese contenido.
Estos son los dos paradigmas que estábamos hablando recién. En lo que tiene que ver con la implementación en una VM, se puede ver que nuestra aplicación corre en una máquina virtual, que nuestra aplicación tiene que incluir las librerías, obviamente los binarios, y el sistema operativo entero, básicamente. Y si uno quiere escalar eso, tiene que replicar la VM, asumiendo de que ya la VM no tiene más capacidad. Las distintas máquinas virtuales corren sobre un componente que se llama el hypervisor, que termina funcionando sobre un sistema operativo en una cierta infraestructura. El contraste de esto es la arquitectura con contenedores, donde uno puede observar cada una de las cajitas que están ahí. Es en definitiva un objeto autocontenido con sus librerías, con su binario, ejecutan sobre algo que se llama el engine de la herramienta que se usa como contenedor para hostear los contenedores, y eso ejecuta sobre el sistema operativo que corre sobre la misma infraestructura. La diferencia básicamente es que se está reutilizando todo el host del sistema operativo, y se utilizan mucho más de manera eficiente los recursos de la máquina del host sobre el cual se está ejecutando. A todo esto apareció Docker, que es hoy en día sinónimo, como decíamos, de microservicios. Docker es principalmente un proyecto open source, que justamente el objetivo es el de automatizar el deploy de las aplicaciones como contenedores, y es una herramienta que se puede ejecutar tanto local en la máquina, como vamos a ver ahora en sus ejemplos, o en la nube. Un poco de historia de cómo se originó esto. En realidad empezó como un proyecto hace unos cuantos años, y en el 2013 fue que se hizo público, se volvió open source. La tecnología que utiliza Docker, en realidad, lo que lo llevó a tener mucho éxito fue el poder fácilmente utilizar tecnologías que se implementaron con Linux, que básicamente se llaman los namespaces de Linux, que permiten, en esencia, que un proceso que ejecuta con determinado conjunto de recursos no afecte otro proceso que ejecuta con otro determinado conjunto de recursos, y sean dos cosas totalmente separadas. Entonces, lo que hizo Docker fue hacerlo mucho más fácil, de manera de que nadie nunca escuchó hablar de eso, sino que escuchó hablar solamente de contenedores y de Docker. Ese fue el gran éxito. Y cuando se hizo open source, no solamente se liberó lo que es el formato de contenedor, de cómo uno define los contenedores, que ahora vamos a ver un ejemplito, sino también todo lo que tiene que ver con la serie de herramientas para construir los contenedores por parte de los desarrolladores, y lo que tiene que ver con el runtime para ejecutarlos. Docker es también una compañía que se encarga de promover y evolucionar justamente esta tecnología, que bueno, es un poco más veterana, apareció en el 2010. Sin embargo, no es el único prestador de servicios de contenedores. Hay otros runtime en la vuelta que han aparecido. Este es el más común, pero hay runtimes que son actualmente más vigentes incluso que Docker. Por ejemplo, Kubernetes ya descontinuó el uso de Docker como container runtime, y está empleando otro runtime engine. Es decir, hay otros a la vuelta. Después, si da el tiempo, los podemos comentar un poquito. Pero más que nada, lo más importante de esto, que también está interesante saberlo, es que hacia el 2015 se formó, juntamente con otros vendedores de contenedores, lo que se llama el Open Container Initiative, que es una serie de estándares para definir formato de imágenes,
interacciones con las distintas herramientas, de manera de que los vendors entre ellos no tengan diferencias y se pueden intercambiar unos por otros, y que todo siga funcionando armoniosamente. Los conceptos básicos de Docker, rápidamente, para los que no conocen, uno habla de lo que es la imagen de un contenedor, que es básicamente un paquete donde dijimos que estaban todas las dependencias y toda la configuración que va a llevar luego ese contenedor. Estas imágenes generalmente se construyen a partir de otras que ya están predefinidas, prearmadas, y tienen la característica que son inmutables, no se pueden cambiar. Una vez que uno la construye, no la puede cambiar. ¿Cómo construir estas imágenes? Se usa algo que se llama el Dockerfile, que es en esencia un archivo donde uno especifica un conjunto de instrucciones de cómo quiere armar la imagen, y a través de una línea de comandos se corren comandos, por ejemplo, lo que es el Docker build, que lo que termina haciendo es, a partir del Dockerfile, construye la imagen, que luego, bueno, que tiene esta forma. Rápidamente, en realidad no se entra mucho en el detalle de esto, pero en esencia uno lo que le dice es, de una imagen ya existente, en este caso es de Python, ejecutar un comando, copiar ciertas cosas a esa imagen, exponer, que en realidad es con fines de documentación, decir de que esta imagen o el contenedor va a estar escuchando en el puerto 80, y luego un punto de entrada que es en esencia lo que va a ejecutarse cuando se levante ese contenedor. El contenedor en sí es una instancia de la imagen. Uno ejecuta o corre un comando para, a partir de ese contenedor, a partir de esa imagen ejecutar el contenedor, y justamente el contenedor es nuestra unidad de deploy, es la ejecución de nuestra aplicación. Después hay otros conceptos como el de volume, que es en esencia poder tener un lugar donde persistir información, tags, que es que nuestros contenedores pueden tener marcas que después nos van a poder ayudar a identificarlos más fácilmente y hacer otras cosas con ellos. Y algo muy importante que hay que distinguir, que es el de repositorio. En esencia, uno puede las imágenes ponerlas en un lugar que se llama el registro, que lo vamos a ver en la siguiente slide, que en definitiva termina estando hosteado en un repositorio. El registro es el lugar donde viven imágenes. Docker, como empresa, tiene un registro propio, donde muchas empresas ponen ahí sus imágenes, y que uno puede utilizarlas para poder, a partir de esas imágenes, hacer las suyas propias. Docker Desktop es un conjunto de herramientas Windows, de Mac, para Linux también, para poder construir y gestionar los contenedores localmente. Es una suite de herramientas que lo vamos a estar viendo ahora, que también es muy útil. Y la herramienta Docker Compose, que la idea es poder orquestar más de un contenedor al mismo tiempo. Es una herramienta basada, es una línea de comandos que está basada en un archivo con un formato que es YAML, y sirve justamente para resolver el problema de si tenemos que levantar no sé, N microservicios, poder gestionar esa ejecución y fácilmente levantar los 10 al mismo tiempo y no tener que ir uno por uno levantando cada uno de ellos, ¿tá? Este diagramita es en esencia como es la relación entre lo que son los contenedores con las imágenes del registro. Y un par de conceptos más: el cluster, que es una colección de hosts de Docker. Básicamente son muchos contenedores funcionando para resolver un problema así. Puede ser ejemplos con Kubernetes, también se pronuncia con Kubernetes, Azure Service Fabric, Docker Swarm, etc. Y en definitiva el orquestador, que también manejamos, que si da tiempo vamos a comentar acerca de Kubernetes, es justamente una herramienta que permite orquestar las distintas partes de lo que es la gestión de estos contenedores de manera más amigable. Esto es un ejemplito de clúster.
Y Docker también, una de las funcionalidades que tiene, que es muy utilizada, es no solamente el del deploy, sino también el del desarrollo. Uno puede utilizar contenedores para hacer la compilación del código. Esto es un workflow que a veces se puede seguir, que muchas compañías lo hacen, que es el de, en base a contenedores, poder desarrollar y ir evolucionando la herramienta con un desarrollo bastante focalizado en contenedores. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplito de microservicios muy simple en .NET 6. La idea es compartir con ustedes un ejemplo de lo que sería un microservicio, y podemos discutir acerca de si lo que les voy a mostrar ahora es o no es un microservicio, si realmente cumple con lo que se necesita para hacer un microservicio o no cumple. Esto es un servicio. La idea es manejar un catálogo de productos. Esto vamos a ver que después se integra con una herramienta más grande, que es muy interesante, que vamos a estar revisando. Pero como para arrancar, partamos de la base. Están viendo Visual Studio. Este es el editor de Microsoft para lo que es el desarrollo de aplicaciones, en particular lo que es el desarrollo de aplicaciones web. La tecnología es .NET 6, y de lo que tiene que ver con el desarrollo de microservicios, hay que cumplir con ciertas pautas de lo que es la arquitectura de .NET 6, en particular de ASP.NET, que, bueno, en el caso de los contenedores, perdón, de Visual Studio y .NET, una forma de implementar un microservicio es desarrollando una API web. Es una web API. Uno puede crear un proyecto web del tipo web API, y a partir de él exponer ciertos servicios, de manera de que después se consume como una API web. Primero, para mostrarles cómo funciona, básicamente, si le damos play, luego levantado con Visual Studio, ven una página web donde se están listando las distintas operaciones que tiene nuestra API. Acá puntualmente están viendo esta página web se genera automáticamente a través de una herramienta que se llama Swashbuckle, que termina generando documentación utilizando también el framework Swagger, y siguiendo lo que es la especificación de OpenAPI, donde básicamente la ventaja que tiene es que podemos ver documentado claramente las distintas operaciones de nuestra API REST. En este caso hay un endpoint que lo que hace es devolvernos todos los ítems que tenemos en el catálogo. Una de las particularidades que tiene es que mismo acá de nuestro sitio web uno los puede probar. Por ejemplo, acá lo ejecuté y en esencia terminó devolviéndome todos los ítems. Es una consulta sin absolutamente ningún filtro, y terminó devolviéndome todos los ítems que están en la base de datos. En este caso hay una operación para obtener los ítems. Después hay métodos para actualizar ítems, hay método para agregar el ítem nuevo, y para borrar. Es bien sencillo. Esta API no solamente se puede consumir con la página generada por Swagger, también se puede utilizar alguna herramienta como puede ser Postman, que permite hacer algo parecido. Si no cambió el puerto, no, sigue siendo el mismo. Acá, por ejemplo, invoqué la misma API y obtuve una respuesta similar a la que vimos recién, donde vemos todos los ítems listados. Entonces, en principio esto es
un servicio orientado a lo que es el manejo de un catálogo, donde básicamente puedo agregar ítems, puedo consultar ítems y puedo modificar ítems. Es bastante específico lo que hace, se encarga de mantener el catálogo de productos, cumple con una cierta API, cuya especificación es esta que están viendo aquí. Esto mismo se puede obtener como un punto JSON, que permite luego, a partir de ese punto JSON y el framework de Swagger, con un montón de utilidades que hay en la vuelta, poder generar stubs, clientes de pruebas o mockups del lado del servidor. Lo concreto es que se tiene una especificación definida y cumple con un propósito fijo. A su vez tiene su propia base de datos. La base de datos para proyectos de .NET, lo que comúnmente se utiliza es Entity Framework Core, donde en particular la forma en la cual funciona es definiendo lo que es un contexto, y dentro del contexto uno define básicamente los distintos entidades que forman parte de su base de datos. En este caso es muy sencillo, es una tabla que guarda los ítems, y un par de tablitas donde se guardan las marcas y los distintos tipos de ítem que podemos llegar a tener. No es la idea entrar mucho en detalle de esto es muy por arriba, cómo es el funcionamiento. La implementación de los métodos también es muy básica. Definitiva, se siguen los lineamientos más básicos que puede llegar a tener un desarrollo en .NET de una API web, donde uno recibe en el controller, que es la clase donde está la lógica que atiende los requests, un contexto, que es el objeto que nos permite interactuar con la base de datos, y termina, en el caso, por ejemplo, para obtener los ítems, termina haciendo una consulta, donde básicamente termina devolviendo todos los ítems, los ordena por nombre, y la API permite especificar tamaño de página, cantidad de ítems, etc. Y eso es en definitiva lo que se termina devolviendo. Muy sencillo. La base de datos es propia. Cada tiene su propio repositorio de datos. Y acá viene la pregunta, es si cumple con lo necesario para hacer un microservicio o no. Detalle más, detalle menos. Más allá de que hay un montón de buenas prácticas de programación que de repente nos seguimos, en el ejemplo, el servicio funciona. Yo lo puedo consumir y puedo pasarle la especificación a otro equipo, decirle este es el servicio que tenés que consultar, que tenés que consumir, estos son los métodos, y el otro equipo puede perfectamente interactuar con él. El deploy de esto por ahora no está containerizado, pero no se precisa, por lo que hablamos recién. No es estrictamente necesario, es más difícil. Yo tengo que pasarle al binario para poder hacer el deploy, tengo que disponibilizarlo de alguna manera para que pueda otros equipos probarlo, etc. Pero en su expresión más básica, más mínima, esto cumple, algo tan sencillo como esto, cumple con la idea de un microservicio. Pablito, perdón, sí. Tenemos una pregunta, ¿sí? ¿Te la leo? Sí, claro. Perfecto. Dice, buenas tardes, ¿podrías comentarnos si tienes alguna experiencia sobre desplegar contenedores con SQL Server bajo Windows o bajo Linux, que sea un contenedor solo con BD o que sea compartido con un microservicio? Gracias. Sí, correcto, sí. Justamente después en la otra parte de la demo vamos a ver un escenario en el cual la base de datos es un contenedor SQL Server,
que forma parte del deploy de la solución. Sí, normalmente la base de datos no se hace el deploy en contenedores en ambientes productivos. Para lo que es el testing, es una posibilidad. Se puede hacer tanto dentro de un contenedor o dentro del mismo clúster donde estamos haciendo el deploy de la aplicación, o se puede tener una instancia de SQL Server completamente separada y usar esa instancia de SQL Server compartida eventualmente entre todos los equipos de una misma empresa. Pero por supuesto que en producción eso no es el camino. La base de datos se debe usar en la nube puntualmente, servicios específicamente de base de datos pensados para cumplir con todos los requisitos de escalabilidad, disponibilidad que también se necesitan en el nivel de la base de datos. Para lo que es desarrollo, el tener la base de datos como un microservicio es sumamente útil, es mucho más fácil poder hacer los testing, las pruebas de las herramientas. Es tan sencillo como tiro el contenedor y lo vuelvo a levantar, creo la base ahí. Es sumamente práctico. Pero por supuesto que para escenarios de producción, el escenario recomendable es que la base de datos sea un servicio completamente aparte, provisto por el proveedor de la nube, básicamente. Perfecto, bueno, por el momento sería eso, así que podemos comenzar. Perfecto, siéntanse libre, gracias por la pregunta, siéntanse libre de preguntar, me interrumpe las veces que sea necesario, encantado. Me está consultando. Te leo, Pablito. Acá nos aparece en el chat otra pregunta. Dice, ¿cómo es el proceso de microservicios con Laravel? ¿También se utiliza Docker como contenedor? La verdad que no tengo claro, no conozco Laravel. Pido mis disculpas. Puedo averiguarlo y luego la contesto, pero honestamente no conozco Laravel. Excelente, entonces nos la quedamos y le damos respuesta capaz que por el mismo chat. Encantado, por supuesto. Excelente. Sí. Bueno, vamos a seguir un poquito más con lo que es la presentación. Luego vamos a ver cómo este servicio, que lo presenté sumamente rápido, hay muchas otras partes que son interesantes, pero son bastante específicas de lo que es .NET. Pero luego vamos a ver este microservicio que no parece mucho microservicio, cómo le damos forma en una solución bastante más completa que vamos a ver en un ratito. Bien. Algunos de los desafíos que vamos a estar enfrentando cuando hagamos la definición de microservicios. Una de las cosas que hablamos, el tema de definir los límites de cada uno de los microservicios. Sobre todo esto es difícil, por supuesto, hacerlo desde el inicio, pero es aún bastante complicado, o más complicado, una vez que tenemos un sistema monolito, luego después de tener que partirlo en distintos microservicios, de cómo hacemos para qué poner en qué cosa, en qué microservicio, porque pensando en sistemas de ese estilo, donde la base de datos es una única base de datos, que está todo junto, hay que partir no solamente los microservicios a nivel de negocio, sino que también hay que partir los datos. Es una tarea bastante delicada para hacer, es un gran desafío, donde uno tiene clarísimo que los beneficios son altos, pero que claramente una cosa es conocer los beneficios y otra cosa es pasar por ese camino y experimentar los beneficios. Imagínense Netflix, luego de 7 años, de realmente hacer un cambio profundo en el sistema,
la tranquilidad que va a haber sentido después que eso estaba funcionando correctamente. Bueno, la primera tarea que hubo que hacer ahí es la de definir el alcance de cada uno de los microservicios, hasta dónde llega cada uno de esos microservicios. Y la realidad es que hay un montón de buenas de prácticas, hay teoría relacionada a lo que es el diseño del sistema basado en dominios, el Domain Driven Design. Se toma mucho de esas ideas para lo que es el diseño de microservicios, pero no hay un proceso mecánico, no hay una herramienta que yo pueda hacer doble clic y mágicamente tenga ya definido cómo separar los microservicios. Todas las clases empiezan con catalog, entonces sé que es de catálogo. Si empiezan con order, sé que es order. No hay. La realidad es que hay metodologías, muchas de esas se toman de lo que es el diseño, como decíamos, basado en dominios, donde básicamente las etapas son 4. Primero es analizar el dominio, hay que conocer el dominio. Es necesario, antes de saber cómo separarlo, entender de qué se está hablando. Luego hay un concepto que es muy recurrente en el diseño de microservicios, que es el de contextos delimitados, o bounded context, que es básicamente definir justamente las responsabilidades, ver todas las funcionalidades que pongamos en un microservicio hasta dónde llegan, cuándo le corresponde a otro, etcétera, etcétera. Hacerlo de manera de que lo que esté en ese microservicio o lo que esté en ese contexto delimitado tenga sentido, que esté relacionado. Esa como que es la siguiente tarea. Ahora vamos a ver un diagramita de cómo hacerlo. Después, en base a eso, definir claramente cuáles son las entidades, de qué estamos hablando. No solamente, todo esto tendría que estar junto, sería la cajita verde. Hacemos reuniones y bueno, esto tendría que estar junto. Bueno, pero en eso que estamos hablando, cuáles son las entidades más importantes, qué propiedades tiene, qué servicios necesito para poder interactuar con esas entidades, etc. Y recién después que todo eso, esas etapas finalizaron, es que sí podemos pasar a lo que es la definición propiamente dicha de lo que es el microservicio como una entidad que si llegamos a este punto está bastante definida, pero los últimos pasos, lo que tiene más que ver con lo que es el microservicio en sí, pues, las características que ya hablamos, solamente se puede hacer una vez que pasamos por todos estos puntos anteriores. Y lo más importante en realidad de todo esto es, porque mucho se habla también acerca del tamaño del microservicio. El microservicio tiene que ser chiquito, tiene que ser muy pequeño. ¿Cuántas líneas de código tiene que tener ese microservicio para considerarlo grande o para considerarlo que puedo separarlo más de un microservicio? Y la realidad es que no es tanto importante el tamaño del microservicio en sí, sino que los elementos de negocio que pongamos dentro de ese microservicio tengan alta cohesión entre sí, que estén relacionados, que en conjunto, como decíamos al principio, cumplan con una función determinada. Entonces, acá un poco viene lo que es la definición de contextos delimitados, donde uno puede entrar a ver distintos conceptos. Por ejemplo, en un sistema de administración y registro para conferencias, se puede pensar en un área de negocio donde hay lo que tiene que ver con administración de conferencias, están los organizadores, los asientos, los participantes, los usuarios. Otra que tiene que ver con el marketing, con sus distintos conceptos, los pagos, las órdenes y registros, atención al cliente. Esto sería de un pantallazo, un sistema que ustedes lo pueden imaginar monolítico, donde quizás estas cosas estaban como clases, como ven a la derecha, que tenemos una clase que es usuario, una clase que es asiento, donde están todas las propiedades juntas, de distinto tipo de negocio. Lo ideal es empezar a visualizar distintas áreas de negocio, identificar distintas entidades, y algo muy interesante es que una misma entidad conceptualmente puede repetirse en distintas áreas, de distintos contextos.
La clave es que desde el punto de vista de negocio tienen un rol, una perspectiva diferente. Entonces, el caso de la clase usuario, que se descompone en dos contextos distintos, uno que es la administración de conferencias y otro que es el de marketing, en la misma entidad, el mismo ID de usuario, o el mismo usuario, conceptualmente, tiene un conjunto de atributos en un contexto de negocio y otro conjunto de atributos en otro contexto de negocios. Lo importante es que en cada contexto de negocio tiene los atributos relevantes al dominio al cual pertenece. Esto es muy importante porque, entre otras cosas, permite que la información no esté la misma información replicada en todos lados. Es decir, no tengo el mismo usuario en distintos lados, sino que solamente tengo la información relevante. Este es un ejemplo de cómo una misma entidad puede estar en dos lugares distintos. Y esto abre un montón de desafíos. Por ejemplo, el desafío de la sincronización de la información del usuario. Si un usuario, esta entidad está en el contexto de administración y conferencias, si se elimina de ese contexto delimitado, ¿qué pasa con la equivalente en el contexto delimitado de marketing? Habría que borrarla. Si se cambia algún atributo en uno, habría que propagar estos cambios también en los demás contextos delimitados. Entonces esto está relacionado con lo que hablamos también al principio de hay distintas estrategias de hacerlo, pero hay que asegurarse de esos cambios, hacerlo de tal manera de que sean de que en algún momento queden todos sincronizados, pero no se cuenta con la ventaja de las bases de datos tradicionales, y se está dispuesto en el mundo de los microservicios a que existan cierto tiempo en el cual los datos no estén sincronizados, lo que se llama la integridad de datos provisoria. Se asume de que puede llegar a existir ciertos periodos de tiempo en el cual los datos no estén sincronizados, pero eventualmente van a estarlo. Después que eso se propague, esos cambios se propaguen, en algún momento van a estar, si no ocurre nada catastrófico. Otro de los desafíos que presenta los microservicios, relacionado a esta segregación que vimos de distintos contextos delimitados, es la dificultad de hacer consultas. Si ahora uno necesita tener información cruzada que está en distintos microservicios, como hace. Ahora no se cuenta con una base única que tenga todo. Ahora hay que salir a buscar esa información a los distintos microservicios, justamente para poder darle al cliente una visión consolidada. Típico caso son los reportes. Uno tiene que hacer un reporte y ahora ya no puede resolver todo con un join. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hay distintas estrategias. Lo que es recomendación general es evitar hacer un chat entre los distintos microservicios. Como cada microservicio tiene cierta información, lo que no queremos es que un microservicio hable con uno, otro con otro, otro con otro, y generar cadenas interminables de pedidos entre uno y otro, que tienen problemas de performance y alta cohesión y un montón de otras cosas. Entonces, para agregar esa información... Ahí, Pablito, están haciendo una pregunta, capaz está buena. ¿Cómo no? Sí. Pregunta Mauricio si hay servicios especializados en la sincronización de bases. Sí. Hay, para la sincronización de bases hay distintas estrategias que se pueden hacer. Alguna puede ser usar alguna herramienta, como puede ser Debezium, que permite básicamente cambios que se hagan en una base de datos, exportarlos. Hay distintas formas de exportarlos, puede ser a una mensajería, un servicio de mensajería o a otra base de datos, de manera de que sin impactar lo que es la aplicación en sí,
tener esa replicación de información. A nivel de base de datos se podría llegar a pensar en hacer algo de eso. Entonces, por ejemplo, si agrega un usuario en una base de datos, hay herramientas como esta, por ejemplo, de Besium, que detecta ese cambio y lo puede impactar en otra base de datos. Se genera, lo malo que tiene eso es un cierto acoplamiento entre las distintas bases de datos. Se resuelve un problema que hay formas de resolver nomás a nivel de negocio, usando tecnologías de base de datos. Ese es el inconveniente que tiene. Hay, por ejemplo, en la nube hay ciertas tecnologías que son de replicación, transactional replication, donde uno puede, pienso en esas de Azure puntualmente, donde uno puede tener distintos microservicios con su propia base de datos y definir que cuando ocurren cambios en la base de datos del microservicio, se impacten esos cambios en la base de otros microservicios. Y siendo específico también a la hora de transformar los datos. Eso también se puede hacer. Hay un montón de herramientas. Lo que es más aconsejable para la sincronización de la base de datos es manejarlo a nivel de negocio, es manejarlo a nivel de microservicio. Si un microservicio, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, ocurre algún cambio, que los demás microservicios se enteren, no necesariamente tiene que ser una comunicación uno a uno. Hay mecanismos, por ejemplo, utilizando mensajería, un service bus, donde cada microservicio le expone al resto cuáles fueron esos cambios, y el resto de los microservicios están escuchando, por así decirlo, esos cambios, y reaccionan y actualizan su base de datos acorde a ese cambio. Ese es el mecanismo más acorde o más adecuado para hacerlo, pero es también un costo-beneficio. Hacer eso en un sistema que ya existe y que se está migrando, por ejemplo, a un monolito, es más complicado, que requiere bastantes más cambios a nivel de la aplicación, y se puede pensar provisoriamente, provisorio que es provisorio y no que es por siempre, pero se puede pensar en alguna estrategia efectivamente de replicación a nivel de la base de datos. Pablo, por acá tenemos otra pregunta y dice: buenas tardes, con respecto a eso, ¿qué ocurre cuando se escala un microservicio? ¿Qué estrategia es la más recomendable para manejar la concurrencia a la base de datos? Bien. Ahí, bueno, con la base de datos, la primera estrategia que se puede optar a la hora de escalar el microservicio es que la base de datos del microservicio sea la misma para todas las distintas instancias de ese microservicio. Puede pensarse que es hacer un poco de trampa al solitario, pero como la base de datos en general, la base de datos de microservicio es mucho más chica que una base de datos monolítica, va a tener un montón de tablas menos, de uso de la base bastante más reducido. Es esperable que esa base de datos pueda manejar más volumen que la base de datos de un sistema monolítico que recibe consultas de un montón de funcionalidades distintas. Entonces, una posibilidad es esta. Otra posibilidad es también replicar, o sea, cada uno cuenta con su base de datos y contar con algún otro mecanismo, como el que hablamos recién, o de replicación, o de la utilización de un event bus, básicamente un mecanismo de mensajería que también permita a los distintos microservicios que tienen su propia copia de la base de datos sincronizarse. En ese escenario es el que vimos, el que vamos también a estar indirectamente estando de acuerdo con el de la consistencia de datos eventual. En algún momento puede llegar a pasar de que los datos no sean los mismos, pero es esperable que esto ocurra. Es el famoso teorema de CAP, que dice que en un sistema distribuido no podemos querer que sea tolerante a fallas, que siempre me devuelva lo mismo y sea escalable. O sea, que esté siempre disponible. Hay que elegir por lo menos dos, como máximo dos, perdón. Y en el mundo de los microservicios el que se elige generalmente es el que esté disponible y el de la escalabilidad. En esa línea
pienso que un enfoque adecuado sería el de usar el mismo mecanismo de comunicación entre los distintos microservicios, pero para el mismo microservicio. Perfecto, Pablito, tenemos otra pregunta. ¿Hay algo pensado para reutilizar código entre los distintos microservicios? Bueno, eso es un arma de doble filo. Se puede pensar en tener, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito, se puede pensar en tener ciertas librerías que sean reusables entre distintos microservicios, pero lo que se aconseja es que sea lo mínimo indispensable, que sea lo más básico, lo más elemental posible, lo que sea, no quiero decir más simple, pero algo que realmente salte a la vista que se pueda reusar entre uno y otro microservicio. ¿El por qué? El por qué es, primero, cada microservicio puede tener su propia tecnología, por lo que efectivamente puede ser que no sea muy útil tener algo común a todos los microservicios. Pero por otro lado, también lo que se espera es que los equipos que trabajan cada uno de los microservicios eventualmente no tengan absolutamente ninguna relación, ¿sí? Cuando son pocos, está claro que nos vamos a conocer entre todos, pero en una empresa en la cual, por ejemplo, hay 500 microservicios, los equipos pueden que no tengan ninguna relación. Entonces, el que todos esos equipos dependan de una cierta librería común genera cierto cuello de botella cuando se necesitan cambios en esa librería común. Y también hay que tener en cuenta quién se encarga de mantener esa librería común. ¿Quién es el responsable? Si son equipos totalmente heterogéneos, cuando hay que hacer un cambio, ¿a quién se le pide ese cambio? ¿Quién lo hace? El de equipo, pero es común, afecta al resto. Entonces, es delicado, en general no se aconseja el compartir código, o si se comparte, que sea al mínimo indispensable. Eso desde un punto de vista de programación. Desde el punto de vista de servicios, lo que sí se puede hacer es la funcionalidad común, tenerla como un microservicio. Por ejemplo, muchas veces se puede pensar en servicios de configuración, donde muchos microservicios necesitan consumir configuración, entonces en lugar de hacer un método o una librería que sepa cómo obtener esos datos de alguna manera, disponer de un microservicio que se encargue de esa información común a todos, de poder brindarla, de poder devolverla. Esa información luego cada microservicio la puede cachear, puede replicarla incluso para no tener que ir continuamente a ese microservicio. Pero está como que mucho más acotado, el alcance es más específico, más resuelto desde un punto de vista de microservicio, que podemos contar con los mismos beneficios de escalar, etcétera, etcétera, si nos quedamos cortos con ese servicio de configuración. Y al mismo tiempo puede haber un equipo único que sepa cómo administrar eso, que sepa cómo gestionar los cambios, que tenga todo lo que hablamos de una API bien definida, etcétera, etcétera. Bueno, por el momento, todo clarísimo. Me encantan. Según nos cuentan Me por encantan acá. las preguntas. Sí, sí. Bien. Bueno, hablando un poco de la consistencia de datos, lo que estábamos hablando hoy. Perdón. Por ejemplo, el servicio de catálogo, si precisa hacer una modificación en el microservicio de canasta, no va a poder acceder a la base de datos y hacer un update, hacer un insert, un delete. Tiene que hacer la modificación en su base de datos local y de alguna forma comunicarle al microservicio de canasta que se hizo ese cambio. Y se hace uso de lo que se llama el eventual consistency, que básicamente es esto, es asumir de que por un cierto periodo de tiempo, normalmente está medido en segundos o en minutos, no está medido en días o meses, un cierto periodo de tiempo, cuanto más chico mejor, pero va a existir, en fin, los datos no van a ser los mismos. Y
Bueno, relacionado con la comunicación entre microservicios, la realidad es que el estilo de comunicación que tengamos entre los distintos microservicios va a definir el grado de acoplamiento que tengamos entre ellos, y por supuesto esto nos va a afectar en el impacto de las fallas. En general, ahora vamos a ver que los microservicios es aconsejable que no se conozcan entre sí. La comunicación entre uno y otro no se aconseja que sea directa justamente por el acoplamiento. Y básicamente lo que se busca cuando se hace este tipo de arquitectura es no repetir ciertas cosas, ciertas mañas, ciertas inclinaciones que uno tenía cuando hacía un sistema monolito. Ahí aparece un listado de las falacias de los sistemas distribuidos que hizo Peter Deutsch de Sun Microsystems hace muchos años, donde comenta errores comunes que se hacen cuando recién se está empezando a programar con microservicios. Por ejemplo, que la red es confiable, la red no falla nunca, no voy a tener problemas de invocar un servicio porque no voy a haber problema de red, es instantáneo, me salteo todas las constantes físicas, la latencia es cero, llego inmediatamente al otro microservicio, la red es segura, nadie va a escuchar la comunicación, la topología de red nunca cambia, el microservicio está en esta IP y es esa IP y soy feliz con esa IP. Hay un único administrador de la red, lo conozco, lo veo todos los días y si tengo un problema hablo con él. Son todas falacias, ¿no? Es decir, cosas que no pasan en un ambiente de microservicio. El transporte de red no tiene costo. Si tengo que invocar un servicio que me devuelve 14 megas de información, no pasa nada, es gratis. Y la red es homogénea. Es decir, puedo esperar de que no hay sorpresas cuando voy de un lado al otro. Todo este tipo de cosas que en realidad uno mucho las asume son problemas reales para los microservicios. Casos para ser salteado y aprovechar la slide. Lo de la red es confiable en el mundo del microservicio es justamente lo opuesto. La red no es confiable. Uno tiene que desarrollar un microservicio pensando que la red va a fallar. No es un tema de si falla o no, va a fallar. Y cuando falle hay que tener estrategias para poder recuperarse. Que puede ser reintentos a discreción, con alguna estrategia de reintentos, etc. Pero hay que estar preparado. Lo mismo con el tema de la latencia. Pensar en que cada round trip que hacemos a otro microservicio es un tiempo que se lleva. Y que en los microservicios no está mal, no hay que ver con malos ojos, el replicar información. El tener cierta información duplicada. Es decir, como vimos cuando vimos la slide de los contextos, la misma entidad aparece en dos lados distintos. Entonces no tengo un microservicio con todos los campos y siempre que preciso algo le consulto a él. Puedo tener esa información replicada con todos los problemas que eso trae, pero la puedo tener replicada y la ventaja de eso es que no necesito ir a consumir al otro microservicio para poder obtener la información, la tengo inmediatamente. Por supuesto que tiene sus desafíos, si se tiene un caché, hay que saber cuándo invalidarlo, etcétera, etcétera. Pero no está mal visto repetir la información, no necesariamente es una mala práctica. Hay que hacerlo como todo a discreción. Pablito, bueno, tenemos otra pregunta. Perdón. No. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿hay otras opciones actualmente que puedan reemplazar a RabbitMQ? Sí. RabbitMQ es una herramienta que básicamente es un motor de mensajerías basado en colas. Hay un montón de proveedores, tanto on-premise como en la nube. Si esto se instala en la nube, hay un montón. Justamente alineado con esto, conviene, como vamos a ver en un ratito, tratar de aislarnos justamente de RabbitMQ, de que cuando uno interactúa con un servicio de mensajería no lo haga con una implementación en particular, como es Rabbit, sino pensar en un nivel de abstracción, un nivel encima de eso, donde después uno pueda cambiar esa implementación por otra,
y todo seguiría funcionando de la misma manera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos justamente de eso. Pero sin duda que hay un montón. Creo que ahora después los menciono. Bueno, hablando de eso, ya que estamos hablando de RabbitMQ, eso hace referencia a cómo se comunican los microservicios. Si recuerdan de nuestro slide un poco más temprano, entre los microservicios no existía una flecha. La flecha salía de un componente que se llamaba el API Gateway. Esto está hecho así a propósito, justamente porque la idea es que la comunicación entre los microservicios de existir, lo mejor es que no exista, pero de existir, estamos hablando de comunicación para obtener datos, no para propagar eventos. Lo que es para obtener datos, se aconseja que sea asincrónico. Y el acoplamiento tiene que estar a nivel del gateway. Que ahora, ojalá nos dé tiempo, podamos hablar un poquito sobre eso. Bueno, mecanismos de comunicación, síncronos o asíncronos, HTTP es un mecanismo de comunicación síncrono, donde básicamente es síncrono porque se está esperando la respuesta. Y AMQP es asíncrono, el cliente envía un mensaje y no espera recibir la respuesta inmediatamente, en algún momento lo va a recibir. En este sentido, con lo que son servicios de mensajería, se puede tener un único receptor o varios receptores. Para lo que es este tipo de servicio, hay un posible mecanismo, es el de Publish y Subscribe, donde básicamente se utiliza una entidad, un terciario, es un message que se llama Message Broker, o es un bus de eventos, que sería, por ejemplo, una implementación RabbitMQ, que es el que permite que un servicio comunique ciertos cambios a un número desconocido de microservicios. Normalmente no es que se use en una solución o un tipo u otro, se usan combinados. Básicamente todo lo que es interacción con cliente del gateway normalmente se utiliza comunicación síncrona, utilizando HTTP y REST. Asincrónica, que puede ser con eventos o polling. Ahora vamos a ver un diagramita de esto entre los microservicios y eventualmente la integración de eventos. Y también sincrónica usando algún protocolo binario que no necesariamente tiene que usar HTTP, puede ser gRPC, que también es un protocolo de serialización binaria, es muy orientado a la performance y a veces es muy utilizado. Pablito, tengo otra pregunta sí. por acá, ¿sí? Relacionada a los desafíos. Muchos de esos desafíos no estarían resueltos si tenemos todos los microservicios conviviendo, deployados en un mismo repositorio de contenedores. No. Ahí hay un tema conceptual. El repositorio de contenedores es un lugar donde viven las imágenes de los contenedores. Es decir, uno tiene su imagen de su container y lo publica a un registro que el registro funciona en un repositorio de contenedores. Ese es un repositorio de contenedores. Entonces, cada microservicio va a tener su imagen. La imagen es, en definitiva, lo que termina uno ejecutando, que termina teniendo luego de eso una instancia de esa imagen, que es el contenedor, que es la aplicación funcionando. Pero el repositorio es un lugar donde viven esas imágenes. Después uno las obtiene y las instancias, básicamente les hace un run. Por eso, los problemas que estamos analizando son problemas de cuando uno tiene los desafíos, esas imágenes ejecutando, es decir, tiene los contenedores funcionando. Pero el repositorio es donde uno deja sus imágenes, pero son objetos completamente estáticos. Podría decirse que la analogía es: tengo mi ejecutable, es lo que va en esa imagen, y cuando yo lo ejecuto, el ejecutable ese es el contenedor, es lo que tengo yo funcionando. Esa sería la analogía más
más sencilla, me parece. Por eso como que son cosas que no tienen relación. Bien, perfecto, Pablito, gracias. Por el momento, no más preguntas. Bárbaro. Bueno, acá un poquito de los distintos estilos. Por ejemplo, cuando se habla con el gateway, que es lo que hablamos hoy, es el gateway el que termina interactuando con, por ejemplo, el microservicio de catálogo o el microservicio de canasta, o de carrito. Que es el estilo de comunicación sincrónica. Este es un ejemplo de comunicación HTTP-REST. Un escenario distinto a través de tecnologías como son Signalar, por ejemplo, es cuando la comunicación en realidad se da al revés. Al revés quiere decir que es de alguna forma el servicio quien le comunica cosas a los clientes. Que lo hace a través, es un mecanismo, es HTTP, pero es asincrónico. Un poco para hablar también de comunicación asincrónica, donde acá hay un microservicio de carrito que termina invocando al microservicio de órdenes. Lo hace de manera sincrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien HTTP es un protocolo que es sincrónico, cuando uno lo ejecuta, no es, o sea, la respuesta que recibe no es salió bien o salió mal. Uno recibe la respuesta, lo estoy procesando. Entonces eso es sincrónico porque el HTTP, el protocolo es sincrónico, termina, pero eso posteriormente queda trabajando, en este caso el microservicio de órdenes, queda trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, pero ya le respondió al servicio que le invocó de manera con el protocolo, por ejemplo, HTTP, lo voy a procesar. La respuesta es, por decirlo mal y pronto, está siendo procesado. Este es el otro escenario que hablamos recién, basado en eventos, donde básicamente el servicio de carrito del basket comunica a otros microservicios. Ahí creo que me quedó mal, ahí no es basket microservice, debería ser el de catálogo, que comunica como mensaje a través del event bus un mensajecito al de canasta y el de carrito, perdón, y el de órdenes. Por ejemplo, si cambia el precio de un ítem, el microservicio de catálogo terminaría notificándole al del carrito, porque uno, por ejemplo, tiene carrito como a medio hacer, hay que actualizar el precio, tendría que actualizar el precio ahí, lo mismo con el servicio de órdenes. Y ahí el comentario que hacíamos referencia hace un ratito es el de tenemos un event bus donde es aconsejable tener siempre una abstracción, no trabajar directamente, por ejemplo, con Rabbit, sino también con Service Bus, perdón, con otras implementaciones como pueden ser Service Bus, que es de la nube, es Azure, y otros servicios de mensajería. Hay muchas librerías para hacer esto. Yo no sé si las menciono, no, pero se las comento por acá rapidito. Depende por supuesto que depende de la tecnología en la que están trabajando. Para .NET hay librerías como ser NService Bus, Mass Transit, son algunas de las que son más conocidas. Justamente agregan una capa de abstracción sobre lo que son los servicios de mensajería, las implementaciones. Y hay otras tecnologías como, por ejemplo, Dapr, perdón, que es una tecnología donde a cada microservicio se le agrega un pequeño servicio que permite enmascarar ciertas cosas, por ejemplo, a través de una API REST. Por ejemplo, cuando uno quiere mandar un mensaje a otro microservicio, termina siendo un post HTTP a un servicio que sabe, tras la implementación que uno configura, hablar con los demás, o sabe, o oficia de broker.
Esto después podemos hacérselo llegar. Es una tecnología que es sumamente interesante, que está buena, que después podemos llegar a compartirla dentro de los links y la documentación de la charla. Para repasar y resumir, lo primero que están viendo ahí es el patrón síncrono, es lo que no queremos, la comunicación HTTP sincrónica, donde un microservicio habla con otro a través de post HTTP, todos quedan esperando por todos, básicamente. Esto es un antipatrón, no es lo que queremos. Lo que queremos es los otros dos escenarios, o que se utilice mensajes, o si se utiliza HTTP, hacer lo que se llama el long polling, que básicamente, HTTP polling, que básicamente es lo que hablamos recién. Yo invoco HTTP, el microservicio me devuelve la respuesta enseguida, y luego queda procesando, y yo, el que tiró la petición originalmente, cada cierto tiempo le pregunta, ¿terminaste? Hasta que dice, sí, respondió que terminó, y ahí se da por cerrado la operación. Bueno, vamos a hacer acá la pausa para mostrarles la otra pata de la demo. Hay otros temas que están sumamente interesantes, pero por temas de tiempo vamos a pasar a la demo. Y lo que yo les quería comentar era o mostrarles esto que estamos viendo ahora de una aplicación de referencia que es de Microsoft, que se llama eShop on Containers. Está disponible el código en Git para quienes quieran bajársela. Es una aplicación que está sumamente interesante y permite ver en la práctica funcionando todos estos conceptos que estuvimos viendo, como es el concepto de seguridad, del Identity Provider, del Gateway, con algunas implementaciones de una posible implementación del Event Bus, distintas formas de diseñar los microservicios en términos de clase. Ahora lo vamos a repasar, pero está sumamente interesante. La aplicación es bastante sencilla. Lo bueno que tiene es me quedó ahí la barrita del complicó la barrita del hacia proyectos freelance. Ahí la pueden ver. Básicamente es una aplicación que es un portal que permite hacer compras de distintas cosas. Uno puede loguearse, puede disculpas, ahí se me fue. Puede loguearse, básicamente yo ya estoy registrado. Todo esto es parte de la aplicación, viene todo con la aplicación, el Identity Provider también. Y una de las cosas que tiene interesante, que fue de las que más me gustó para poder comentárselas, es que la aplicación está completamente containerizada y se hace a través de Docker Compose. La idea era mostrarles muy rápidamente por arriba lo que estuvimos conversando más temprano, que se definen los distintos servicios como distintos contenedores. Por ejemplo, Seek es un servicio que es para la agregación de logs, algo que no nos dio tiempo para conversar ahora, pero podría quedar para una segunda instancia. Lo que comentábamos más temprano, que tuvimos la pregunta de el SQL Server como contenedor, distintos otros servicios, los microservicios de la solución, que ahora vamos a ver, que es uno de órdenes, uno de catálogo, etcétera. Y todos los distintos componentes están declarados en este archivito, que es el Docker Compose. Y para ejecutar esto es tan sencillo como bajárselo, compilarlo, darle play, y el resultado que van a ver
por supuesto tienen que tener instalado Docker Desktop. Es algo como lo que están viendo ahora, donde uno puede, si ven aquí, tienen Docker, este es la interfaz gráfica de Docker, en Docker Compose, tras el nodo principal de Docker Compose, todas las distintas instancias de los contenedores de cada una de las imágenes de nuestro servicio. Y están todos ejecutando aquí. Es sumamente interesante cada una de las partes que acá se muestran, para hacer un tour sumamente rápido, porque nos queda poco tiempo. Acá tenemos los clientes, que no sé si se alcanza a ver bien ahí, pero cualquier cosa puedo hacer un zoom. Sí, ahí se ve mejor. Ahí se pueden ver los distintos clientes que hay. Viene ya con un cliente, una aplicación web que oficia al cliente, que es la que estamos viendo en dos sabores. Sabor server side, que es una típica aplicación MVC, o Single Page Application hecha en Angular. Tiene también un cliente como aplicación de mobile, que les puede llegar a resultar interesante. Y después aquí en Services van a poder ver, por ejemplo, el microservicio del catálogo, que es el que estuvimos viendo hoy. Lo que vimos más temprano era una versión resumida de este que está acá. Este que está acá tiene bastantes más funcionalidades implementadas y mucho más prolijo en términos de implementación. El otro fue una abstracción. El de catálogo es un típico servicio, clásico servicio como API REST, en el que sí está más interesante para que ustedes lo puedan revisar. No va a dar mucho tiempo ahora, pero es el de ordering. Sí, un diseño completamente orientado a dominios, donde van a poder ver de que el microservicio no está, a diferencia del microservicio de catálogo, donde uno tiene los controllers, todos tirados por ahí, pero después tiene model, sencillamente por acá, y está todo junto, lo que es la persistencia de datos usando Entity Framework, lo que es la lógica de negocio, está todo mezclada. Este otro microservicio, que es el de ordering, está separado en distintas capas, siguiendo un diseño puro orientado a dominios, donde van a poder encontrar que la capa de infraestructura es donde está todo lo que tiene que ver con la persistencia de datos. Se utiliza para la persistencia de datos el patrón repository con Unity of Work. Más temprano me comentaba Fede, que me acompaña acá en la oficina, de que el otro microservicio recibía el contexto directo de los controladores. Para los que lo vieron eso y les rechinó un poco, bueno, estaba hecho a propósito así. Esto lo resuelve de manera un poco más elegante. Y en la capa de dominios van a ver donde van a poder ver donde que hay entidades que se agrupan tras lo que es el concepto de aggregate. La idea es que uno tenga una entidad padre, que en este caso, en el caso de la orden, es el order aggregate, donde en principio van a poder ver que es una entidad con ciertos campos, pero que aparte tiene una colección de métodos que implementan lógica de negocios acá mismo. Y los distintos componentes relacionados con la orden, por ejemplo, el ítem de una orden solamente es manejado a través de la orden. Tiene toda una ideología atrás de esto que está sumamente buena, que es útil de nuevo para cuando los microservicios comienzan a crecer un poco,
Cuando uno quiere aplicar cierto orden y quiere aplicar reglas de negocio concretas, esta abstracción y esta forma de separar las cosas son sumamente útiles. Y también hay una, está la propia API, propiamente dicha, que es la que se encarga de lo que es la aplicación en sí de la API. Por acá van a encontrar también el servicio de Identity. El servicio de Identity es un microservicio enteramente desarrollado también en .NET 6. Normalmente cuando esto está en la nube no utiliza un microservicio propio para lo que es la gestión de seguridad y la gestión de identidad, utiliza algún servicio existente. Cada nube tiene su propio proveedor. En el caso de Azure es Active Directory, Azure AD, donde se siguen también para comunicarse y para poder autenticarse ciertos protocolos estándar, como es OAuth 2 y OpenAPI. Perdón, ahí me jugó mal la memoria. OAuth 2 es uno de los estándares que se puede seguir, y sin embargo el Identity API utiliza algo que se llama Identity Server, quizás alguno lo haya escuchado mencionar, que permite simular esa interacción de manera local, lo cual facilita, por ejemplo, que las pruebas locales se hagan con un proveedor de identidad de este estilo, pero cuando se va a la nube, los protocolos que se hablan sean en definitiva los mismos, y no haya que cambiar demasiado la aplicación. Muy por arriba también mencionarles el tema del gateway. Lo que mencionábamos hoy del gateway, de que la idea del gateway es que sea el punto de entrada a nuestra aplicación, que los clientes de nuestro sistema pasen por el gateway. Tiene muchas ventajas, como ser, por ejemplo, que la ruta, el host, es el mismo para todos los microservicios. El gateway luego se encarga de hacer las veces de un reverse proxy y redigir esas peticiones a los distintos microservicios. Tiene otras ventajas, como por ejemplo el de la implementación de ciertas funcionalidades transversales a todos los microservicios. Por ejemplo, la seguridad puede ser implementada a nivel del gateway, el logueo de información puede ser implementado a nivel del gateway, también parte del monitoreo, y un montón de otras cosas. Acá el que se utiliza es uno denominado Envoy, muy por arriba, en líneas generales, para mostrarles un poco cuál es la idea. Se configuran reglas de ruteo, básicamente, donde el pedido llega al gateway y el gateway termina haciendo la redirección al microservicio adecuado. Por ejemplo, cuando uno pone en la URL del gateway el /c, eso termina posteriormente invocando al microservicio Catalog API. Es decir, que el host es siempre el mismo, sabe que la IP, por decirlo mal y pronto, es siempre la misma. Luego el gateway es el que conoce claramente las locaciones de los demás microservicios. ¿Qué más contarles que puede llegar a estar interesante? No les hago la demo porque en realidad es sencillamente agregar un producto y comprarlo. Tiene toda la lógica del carrito de compras, simulando las distintas etapas por las que pasa esa compra. Y para mostrarles rápidamente la arquitectura general de esto, para que tengan una idea global, es así. La arquitectura de la herramienta, ¿tá? Es en esencia lo que estuvimos conversando. Del lado izquierdo tenemos las aplicaciones clientes, sea una web o sea una aplicación móvil. Luego tenemos la parte de MVC. Esto es porque hoy una aplicación que es un cliente MVC.
el gateway, propiamente dicho, con un par de contenedores, que esto es algo que no mencionamos, pero que la idea es que la lógica que tiene que ver con presentación, exclusivamente hablando de presentación, servicios que cumplen con cierta necesidad a nivel de la presentación de la UI, hay un par de microservicios especializados que saben resolver esa necesidad interactuando con los distintos microservicios que hay en la solución, construyendo una respuesta y devolviéndosela al cliente final, para que esa lógica quede en un lugar centralizado, que no quede como acoplamiento entre los distintos microservicios de la solución. Se piensa o se concibe la existencia de estos microservicios, que también este BFF es de backend frontend, básicamente, que cumple con esa funcionalidad. Luego los microservicios que ya hablamos, el de catálogo, que ya lo vimos, el de ordering, el de basket, que es el del carrito, el de identidad. Todo usa para lo que es la notificación de eventos de integración, es decir, cuando un microservicio quiere propagar cierto cambio, los demás microservicios utiliza una implementación de un Event Bus. La implementación la pueden ver ahí, es bastante sencilla, pero cumple con el objetivo de abstraernos de la tecnología para la mensajería. Y bueno, hay algunas cositas más que tiene que son interesantes, como por ejemplo el tema de los health check, que están también implementados para poder ver si los microservicios están funcionando correctamente, la integración de login, y alguna cosita más que está interesante. Estamos ya cerca de las 2 horas. Me quedaron un montón de cosas para hablar, no tienen ni idea la cantidad de cosas que tengo, que quería contarles, pero eventualmente podemos llegar a hacer alguna otra masterclass donde podamos profundizar un poco más.